Un parto se puede prolongar en cada una de sus tres fases, en cada uno de sus tres periodos. Para hablar de parto prolongado, lo primero que tenemos que saber es qué es un parto prolongado en cada uno de sus periodos. ¿Qué es un primer periodo prolongado? ¿Qué es un segundo periodo prolongado? ¿Qué es un tercer periodo de parto prolongado? Bien, el primer periodo de parto se divide en dos fases a su vez, la fase pasiva y la fase activa. La fase pasiva o fase latente es aquella en la que todavía no se ha producido una maduración del cérvix, todavía está sin borrar, menos de un 50% borrado, todavía está dilatado menos de 4 centímetros y se reconoce porque habitualmente en esta fase pasiva no hay contracciones que duran lo suficiente y que tienen la suficiente frecuencia. Suelen ser contracciones más espaciadas. La fase activa de la primera etapa del parto se caracteriza por contracciones ya claramente de casi un minuto de duración y de cada unos 2, 3, 4 minutos de frecuencia. Por tanto, se puede hablar de primera fase del parto a partir de los 4 centímetros. La duración en primíparas, en mujeres que no han parido, es en promedio de 8 horas y es raro que sea mayor de 19 horas. Y en mujeres que ya han parido, es en promedio de 5 horas y es poco probable que sea mayor de 12 horas. En cuanto a la segunda fase del parto, a su vez tiene también dos fases. La segunda etapa del parto tiene dos fases, la fase pasiva, en la que no hay pujos, no hay deseo de empujar, y la fase activa, en la que sí hay pujos, o fase de pujos también se llama. Y de nuevo, la que nos importa aquí es la fase de pujos, porque la fase pasiva de la etapa de expulsivo cuando está en dilatación completa, pero aún no hay pujos, realmente a nivel fisiológico es una parte más del proceso de dilatación, no hay gran diferencia. Porque ¿cuál es el límite? ¿Cuál es el motivo de que haya un límite? Bueno, pues básicamente en esta segunda etapa del parto el límite es al final lo cansada que pueda llegar a estar la madre que pare. Esta segunda etapa no tiene un límite mínimo. Hay mujeres que realizan la etapa de expulsivo en 3 o 4 contracciones y hay mujeres a las que les exige varias horas. ¿Cuántas horas? Bueno, pues dependiendo de si es primer parto o no es primer parto, si está con analgesia epidural o no, pues puede ser hasta 4 horas una duración razonable. 4 horas cuando es una mujer que pare por primera vez y que está con analgesia epidural. Y respecto a la tercera etapa del parto, bueno, pues dura desde que nace el bebé hasta que el útero se contrae de nuevo para expulsar la placenta. Y eso suele tardar unos 5 a 30 minutos. Los factores de riesgo de que un parto se prolongue son, como hemos visto, la primiparidad, también el que sea un parto inducido, especialmente se prolonga la fase pasiva de la fase latente de la etapa de dilatación, el que una mujer tenga una edad avanzada, la obesidad de la madre, factores emocionales, el que haya analgesia epidural, esta prolonga especialmente el empuje, la fase de pujos, el que el bebé sea grande, malas posiciones o presentaciones y, bueno, pues problemas de coordinación de la fuerza. ¿Qué efectos tiene el que se prolongue el parto? Bueno, deshidratación, agotamiento de la madre, dolor en la espalda, aumento del esfuerzo cardíaco, puede llegar a haber inflamaciones intestinales, sensibilidad en el útero, etcétera. Y vamos a ver el manejo. El manejo de una prolongación de la primera etapa del parto, bueno, se define como un progreso menor de 2 centímetros en 4 horas. ¿Por qué en 4 horas? Pues porque hoy se acepta que en un parto en el que se están realizando exploraciones vaginales para ir haciendo un partograma, 4 horas es el periodo rutinario adecuado entre exploración y exploración.
Pero otro parámetro muy importante es la ausencia de cambios en el descenso fetal. Y esto nos permite no hacer exploraciones, porque el descenso fetal, mediante auscultación intermitente con Doppler fetal, se puede seguir el foco cardíaco, el lugar donde detectamos mejor el corazón fetal, el lugar donde el Doppler lo ponemos de forma perpendicular y detectamos el corazón. Se puede ir siguiendo centímetro a centímetro y con eso se tiene una estimación del descenso del bebé a lo largo del parto. Obviamente un estacionamiento en la primera etapa del parto, si no se resuelve, a lo que lleva es a una cesárea. Pero antes de una cesárea hay muchas cosas que se pueden hacer. La primera es evaluar todos los aspectos, incluyendo los aspectos emocionales, que la mujer esté bien, que esté en el estado emocional adecuado. No es mala idea, la primera vez que se detecta una ausencia de progreso, considerarlo una sospecha, hacer una evaluación vaginal o no vaginal si se está haciendo un seguimiento sin exploraciones 2 horas después y confirmar la sospecha y entonces ya realizar el primer paso, que sería el primer paso de intervención, que sería realizar una amniotomía, una rotura artificial de la bolsa y repetir el examen de las características del parto 2 horas después. Dependiendo del efecto que haya tenido la amniotomía, se puede o no añadir uso de oxitocina intravenosa. Pero hay que tener en cuenta que si una mujer va a recibir oxitocina intravenosa, es muy conveniente antes ofrecerle la analgesia espinal si no la tenía. La mujer debe saber que con oxitocina intravenosa el parto va a ser mucho más molesto, mucho más doloroso. Y además hay un factor adicional, y es que cuando hay oxitocina intravenosa se debe realizar ya monitorización continua. Y con la monitorización continua, una mujer se siente más cohibida, se siente más inhibida, se siente más inmóvil y el dolor de parto molesta habitualmente más. El flujo de oxitocina se va regulando por la frecuencia de las contracciones. Se va aumentando la oxitocina hasta que hay aproximadamente 4 a 5 contracciones cada 10 minutos. Una contracción cada 2 o 3 minutos aproximadamente. Y si el parto va bien, aunque se habían empezado a hacer exploraciones cada 2 horas para valorar el retraso, pues se pasa a valorarlo de nuevo cada 4 horas. Si el parto se confirma que continúa detenido y llega a estar detenido durante 6 horas sin ningún tipo de cambio, con la bolsa rota y con oxitocina ya produciendo contracciones adecuadas, en ese caso es cuando se realiza una cesárea como solución. La prolongación del segundo periodo del parto, bueno, pues hay que valorar de nuevo el bienestar emocional de la mujer, el dolor, etc. Si el parto se prolonga en la segunda fase y está ya en un nivel adecuado de descenso, se puede recurrir al parto instrumental, forceps o ventosa, dependiendo de las circunstancias clínicas, dependiendo del deseo de la madre, es algo que siempre hay que consultar con la mujer y dependiendo obviamente de la experiencia del obstetra. Antes de un parto instrumental, si no hay analgesia epidural, se debe ofrecer un bloqueo pudendo junto con anestesia local. No se puede realizar una instrumentación del parto sin una analgesia adecuada. E incluso si hay analgesia espinal, el anestesiólogo debe valorar si necesita un aumento de flujo, un aumento de dosis. Y respecto al tercer periodo del parto, hay 2 tipos de manejo rutinario, el manejo activo y el manejo fisiológico. La evidencia científica que se ha realizado en su mayoría en partos medicalizados muestra que un manejo activo es la mejor opción. ¿Qué es un manejo activo? Un manejo activo es en cuanto sale el hombro fetal, incluso antes de que salga el recién nacido o justo en cuanto sale, administrar 10 unidades de oxitocina. A continuación, con la oxitocina, realizar una tracción mantenida uniforme suave del cordón umbilical para extraer la placenta y una vez extraída la placenta realizar el
clampaje y corte del cordón umbilical. El manejo expectante, en la mayoría de los estudios, es esperar a que la madre expulse la placenta por sí misma. Una opción bastante razonable es no esperar sin más, sino tratar de favorecer la contracción del útero de nuevo para que la placenta se expulse mediante dos cosas, mediante estimulación del pezón y, si con eso no se consigue, estimular con masaje suave sin empujar, sin presionar, el fondo del útero para que se produzca esa contracción de la placenta. Y con la contracción de la placenta, no fuera de la contracción, realizar una tracción suave, mantenida, uniforme del cordón. Por supuesto, es crucial que el profesional sepa y esté entrenado en la técnica de la tracción mantenida del cordón, porque el efecto secundario indeseable que puede producirse es una inversión uterina. Aunque el clampaje y corte del cordón en los estudios se ha hecho retrasándolo solo medio a un minuto, los resultados son abrumadores en favor del retraso del clampaje de cordón. Los recién nacidos pretérmino tienen menos muerte súbita, menos enterocolitis necrotizante, menos hemorragia intraventricular. Los recién nacidos a término tienen menor riesgo de falta de hierro, mayor hematocrito, mayor peso, etc. Por ello, aunque no hay estudios suficientes, realizar lo más fisiológico, que es retrasar el corte del cordón a después que ha salido la placenta, es una opción muy razonable. ¿Cuándo se diagnostica un retraso, una prolongación de la tercera etapa del parto? Bueno, cuando han pasado 30 minutos si se ha realizado un manejo activo o 60 minutos si se está realizando un manejo fisiológico. ¿Qué se hace? Bueno, pues se asegura que la mujer está teniendo una analgesia suficiente y se realiza el alumbramiento manual de la placenta. No hace falta administrar fármacos para realizar el alumbramiento manual. ¿Y cómo se previene la prolongación del parto? Bueno, pues se previene sobre todo favoreciendo al máximo las condiciones emocionales que necesita la mujer de parto, el apoyo si es una mujer que necesita apoyo, el dejarla en intimidad si es una mujer que necesita más intimidad, la libre movilidad, la libre posición, el uso de utensilios como puede ser la pelota cacahuete, la pelota de parto, inmersión en agua en la primera etapa del parto. La ingesta puede ser completamente libre, si bien es verdad que durante el parto no suelen las mujeres tener hambre. Un efecto de la oxitocina es quitar el apetito y respetar la libre elección de cuidados que haya elegido la madre. Y en general evitar intervenciones innecesarias.